Hola chicos, literatura 112. Llegamos a los pesos fuertes de la novela realista. Empezamos con el primero, con José María de Pereda, vulgarmente conocido por Pereda. José María de Pereda. Importante su sitio de nacimiento, yo diría que más que en cualquier otro novelista, porque él hace de su tierra, de Cantabria, de la provincia que entonces se llamaba de Santander, hoy convertida en autonomía bajo el nombre de Cantabria. Hace de esta tierra la esencia de su producción y gracias a ella se ha hecho famoso. Una vez más, la historia nos ha demostrado que la reducida ubicación del escenario de un autor, es decir, que se dedique exclusivamente a una zona, a un pueblo, a una tierra, a una comarca, no es óbice para que su obra trascienda a lo universal. Y es que podríamos decir, comparando con biología, quien estudia profundamente una célula, un conjunto de células, un tejido, está simultáneamente investigando la vida en general, puesto que en lo esencial no es tan diferente una vida de un meridiano y un ecuador y un paralelo determinado con el de otro país. Esto lo consiguió, pues, sin ir más lejos, Cervantes. La Mancha. Unos pueblos que ni siquiera quiso dar el nombre, como él decía, ni siquiera quiero acordarme, pero trascendió al espíritu del hombre en general. Una epopeya, como decía Marcelino Fernández Pelayo, la epopeya cómica del mundo, de la humanidad. Bueno, pues Pereda logra también con su Cantabria trascender al mundo entero. Empezamos por el principio, que es lo más natural, que de desparramarme y hacer digresiones ya tendré tiempo. Pues nace en Polanco. Polanco es una población hoy, y lo era entonces, aunque seguramente muchísimo más pequeña que hoy, al oeste de Santander, a pocos kilómetros. Y todavía más al oeste, y ya en la costa, porque Polanco está metida un poco en el interior, estaba Comillas, pues un señor de Polanco, Juan, su padre, y una señora de Comillas, Bárbara, forman matrimonio. Según algún biógrafo, dice, muy jovencitos, dice, así que tuvieron tiempo de hacer muchísimos hijos. 22, todos la misma pareja. Cosas de la época, de los que solo 9 llegaron adultos. Había una gran mortalidad infantil. Uno de ellos, Pereda. Claro, la distancia entre unos hermanos y otros era tal que luego, más adelante, uno de los hermanos mayores de Pereda tuvo que hacer de tutor de él, es decir, de padre de él, cuando ya hubieron desaparecido sus padres. En fin, se trasladan, siendo Pereda niño, a Santander. Pero niño, pues que sé yo, en la primera infancia, 9, 10 años. Él ya había, ¿cómo se dice? Se había imbuido, se había henchido del campo y de la montaña, que no olvidaría jamás, de la agricultura y de la ganadería que sus padres tenían que forzar para poder alimentar a tanta prole.
Y al llegar a Santander se encuentra con otro mundo diferente, con la industria, astilleros, con el mar, la pesca, los grandes buques de la Armada. Uno de ellos le sirvió de tema para su, me parece que fue la novela Pachín, sobre la explosión de un barco cargado de dinamita en el puerto de Santander. Bueno, en Santander, claro, vida ciudadana, sus padres le dicen a estudiar, a la escuela. Pero José María no estaba mucho por los libros. Fue un estudiante más bien mediocre. Cosa rara, porque de todos los anteriores personajes que hemos visto fueron ya lumbreritas desde su infancia, aunque luego vagos muchos de ellos. Pero destacaron al principio por su inteligencia natural, y esto que no queremos decir que Pereda no la tuviera, pero que los libros no le iban. Él estaba seguramente todavía pensando en los esquilones de las vacas, en correr los grillos y las lagartijas del campo que dejó en Polanco. De forma que no le fueron bien las notas de los primeros cursos del bachillerato, donde se estudiaba preferentemente latín, y incluso llegó a suspender en el cuarto o quinto curso del bachillerato. En fin, que acabó. Y a la hora de elegir carrera para José María le dicen, mira, oye, ¿no te gustaría ser militar? Dice, bien, pues militar de artillería, la academia está en Segovia y tendrás que prepararte para ella, así que vete a Madrid. Y con 19 añitos le mandan a Madrid, como tantos padres han hecho en España de mandar a sus hijos a estudiar a Madrid, y como tantos estudiantes José María de Pereda, al ver los teatros, los bailes, las múltiples distracciones que se congregan en Madrid, porque es un poco así como el parque de atracciones de toda España, pues se quedó obnubilado con tanto boato y tanta luz, y no pegó pie con bola en los estudios. Para más Inri le pilla allí la revolución del 54, me parece que era la Vicalvarada, donde llega a correr auténtico peligro por las calles de Madrid entre los disparos de unas facciones y otras. Ya que no estudiaba, te voy a escribir, y escribió una obrita de teatro que se quedó inédita, que fue La fortuna de un sombrero, una comedia melodramática donde la niña guapa sacrifica su amor por la estabilidad y economía de la familia, algo ya muy manido en la literatura española. En fin, vuelve a Santander después de este fracaso. Sus padres le dirían, bueno, ¿qué ha sido eso? No has hecho nada. La bronca, ¿no? Llega a Santander y allí le suceden dos cosas bastante penosas. Una de tipo personal, y es que cogió el cólera, enfermedad gravísima, de la que se salvó, y otra, la muerte de su madre. De resultas, se queda afectado de una neurastenia que le mandan a curar a otros aires más cálidos y secos de Andalucía. Esto en 1957. No te he dicho que nació él en el 33, el mismísimo año en que moría Fernando VII, en que se iniciaba la regencia María Cristina, en que los carlistas empezaron a disentir y formar sus propias, hasta formar las guerras más importantes de este siglo. Y facción que por su tradicionalismo y conservadurismo fue lo que atrajo más la atención y los cariños de José María de Pereda, que ya veremos que participó en las filas carlistas, no en el ejército sino en la política. En esto, a la vuelta de Andalucía, donde no estuvo mucho tiempo, ni un año, en el 57 no se decide a trabajar,
la familia le decía, oye, ven aquí a echarme una mano que te ganarás un duro. No se decide, Olga hace algo, porque ahí lo que le iba era escribir. Y allí, en el periódico de Santander, La Abeja Montañesa, que ya hemos citado aquí a propósito de Marcelino Menéndez Pelayo, de una de sus esplendorosas acciones de niño prodigio, había tenido que ver este periódico, pues empieza a escribir artículos, los manda, que no sepa nadie que son míos, porque si saben que son de un don nadie no me los van a publicar, mira, mejor los mando como anónimos. Vio que le publicaban alguno y entonces empezó a firmar, pero tan brevemente que solo firmaba con una P. Luego, más adelante, le iban publicando los artículos del autor P, hasta que ya se decidió a poner por lo menos un nombre entero, pero todavía no el suyo, y se cogió el nombre de Paredes, que es un poquito así como tiene la Paredes, pues bueno, parecido. Dice, cuando yo llegue a poner mi nombre ya no le sonará tan claro. Y son artículos, sobre todo, y además de artículos de costumbres, se especializa en crítica teatral de todo lo que pasaba por el Teatro de Santander, óperas, zarzuelas, etc. Y la gente empezó a ver que aquel señor pues tenía, además de una buena pluma, tenía buen criterio para el teatro. Y es que el teatro siempre le gustó a Pereda. Incluso podríamos decir que probó fortuna, pero sin mucha suerte. Entonces, ya pasados unos 5 años, nos da una idea de que había cogido cierta relevancia en Santander, que prologa, es decir, escribe el prólogo de un libro de versos, de Ecos de la Montaña, de un poeta de entonces llamado Calixto Fernández. Y sigue con artículos de costumbrista que luego, recogidos en libros posteriores, sacados de ese periódico, ha sido recogido en libros posteriores. Alguno que tuvo determinada sonoridad y relevancia fue Júpiter, su vida y milagros. Otros, además, hemos dicho que prueba en el teatro y hace una especie de teatro cómico-lírico, comedia, no tragedia, cómico-lírico de costumbres. O sea, cómico, lírico, de costumbres, de la gente de entonces. Algunos títulos que luego se salieron fueron Tanto tienes, tanto vales, Palos en seco, Mundo, amor y vanidad. Estos títulos fueron de obras dramáticas de teatro que no tuvieron especial relevancia, pero que luego él, cuando ya fue un poquito más famoso, quiso redimirlas, quiso sacar estas obritas que nadie había hecho caso, e hizo una edición, a cuando fuera solo para los amigos, una edición muy reducida. Esto en el año 64. Viene entonces una obra, una pequeña obra, Escenas montañesas, que tiene repercusión, coge fama, un éxito, y llega su éxito al mismo Madrid. Y allí, sobre su experiencia de haber participado en la prensa santanderina, participa también en la prensa madrileña y escribe otro libro, Escenas de la vida. Todos estos libros y todas estas obras pertenecen a una primera etapa de José María de Pereda. Podríamos poner en el teatro, aunque estas no creo que te las pregunten en un examen. La verdad es que de Pereda solo te van a preguntar 2 o 3 novelas que veremos al final. Pero bueno, si tú quieres tener un poquito más de curiosidad, estas eran Tanto tienes, tanto vales. José María de Pereda cogía muchas veces para sus títulos refranes. Este mismo pasa como un refrán. Palos en seco,
y otro Mundo, amor y vanidad. Mundo, amor y vanidad. Luego, escenas de la vida, que son cuadros de costumbres y cuentos. Esto le encantó a Pereda, y si no llega a ser porque algunos amigos suyos le dijeron, oye, lánzate a algo más grande, está muy bien, eres un genio de los cuentos y de los cuadros de costumbre, pero lánzate a algo mayor. Y les hizo caso, menos mal. Tiene la suerte de que recibe buena crítica. Así como otros muchos autores siempre estaban a la greña con los críticos y era la gente vulgar la que llenaba sus teatros, las que le daban gasolina para poder seguir, y la crítica no, la crítica les daba palo, pues con Pereda no. Con Pereda la crítica se portó muy bien. Quizás fuera porque era amigo del todopoderoso Marcelino Menéndez Pelayo, al que todos tenían bastante susto. No lo sé, pero bueno, también fue amigo personal de Galdós, que como él fue buen fumador, y supongo que se intercambiarían, o mejor dicho, que Galdós, con los puros de su hermosa tierra canaria, muy buenos, tierra de tabaco, le agasajaría a Pereda en algunas veces. Sin embargo, el vino y esto no lo probó porque no le iba bien. Pero el tabaco sí, fue un gran fumador. Otro libro, Tipos y paisajes, o sea, escenas de la vida. Tipos y paisajes. En fin, estamos en estas cuando en el año 69 se casa con una buena señora, con una buena chica, con Diodora. Mirad qué nombre más bonito. Diodora de la Revilla. Según su biógrafo, muy buena persona, guapa, inteligente. Oye, una suerte. Y tiene con él varios hijos. Se deja meter en política. Y ahí, en su tierra, en la circunscripción, en el distrito de Cabuérniga, pueblo de los importantes de allí hoy y supongo que más entonces, que tenía bastante vida social este pueblo, se presenta por los carlistas. Sale elegido por los pelos y como realmente no conocía mucho su circunscripción, que le había estado por Madrid y esto le había hace tiempo que salió de Polanco y ya no conocía a gente, pues tuvo que ir por los pueblos haciendo como una propaganda electoral que en aquellos tiempos no se hacía con mítines, sino tratando con las personas más relevantes de aquellos pueblos, y muchos de ellos eran los caciques, es decir, aquellos que ostentaban al margen de la ley una autoridad real. Se hacía y se votaba a quien decía el cacique. En fin, todas estas experiencias le servirían luego pues, para enriquecer con más personajes sus obras más importantes. Entonces en Madrid, ya como diputado, aprovecha para estudiar a ese homo politicus, como podríamos decir. ¿Qué hace? ¿Qué tipo de gente es esta que viene de todas partes de España y aquí discutimos, hablamos? Oye, ¿qué género más especial? Para algunos no muy querido. Y escribe o mete este tipo de personaje en una obra suya, en una novela corta, que fue Hombres de Pro. No sabemos si lo dice con retintín o no. Esa fue en el año 76. Bueno, supongamos, y quiero suponer que un poco hastiado de ese mundo de mentira, de faroles y de que muchas veces es la mala política, no la buena política, pero sí la mala,
se vuelve a su casa, a Santander, y allí dice, oye, aquí tengo cosas importantes que hacer, que son la crianza de mis hijos junto a mi mujer. Y está 4 o 5 años prácticamente en barbecho, allá hasta el año 76. Estaba en estas cuando sus amigos, especialmente Menéndez Pelayo y Gumersindo la Verde, que sabemos que era íntimo amigo de Menéndez Pelayo, le hacen iniciar algo y le dicen, oye, José María, tú tienes madera para hacer obras más grandes, lánzate, no entierres tus talentos, queremos y creemos que puedes hacer algo grande. Marcelino, y aquí vamos a hacer un inciso, José María, para hacer un inciso, ¿quién era? Bueno, pues no pensemos que por tener esta enfermedad casi continua de neurastenia que le fue molestando durante toda la vida, incluso hasta sus últimas horas, fuera endeble. No, era un señor más bien fornido, robusto, de estatura media, un pelo maravilloso, o sea, no ostentaba las calvas típicas de muchos compañeros de él, y bien vestido, cuidó mucho su atuendo personal, fumador, ya lo hemos dicho, muy buen conversador y polemista en cualquier tertulia, que eso daba mucho caché en aquella época. De convicciones católicas profundas que desde su infancia le inculcó su madre, sobre todo. La literatura no le dio para vivir, y por eso que también alternó y compaginó con otros negocios en los que no le fue tan mal. Sigue escribiendo con este empujón que le dan Menéndez Pelayo y La Verde, sigue escribiendo de libros de costumbres, libros de costumbres y novelas de mar y montaña. En los libros de costumbres, que estos son los que más se oyen de él como obras, es decir, los que tendrías que aprenderte de memoria siquiera para un examen, sería El buey suelto, bien se lame, que ya sabes que es un refrán que solemos decir cuando con la soltería de un hombre ya maduro vemos que, oye, al no tener los condicionantes de la esposa ni de la familia, hace lo que le da la gana, y le envidian muchos casados. Y por eso le dices, el buen suelto bien se lame, mira ese, hace lo que le da la gana, no tiene que dar explicaciones a nadie. Bueno, pero él lo dice contra la soltería. Él juzgaba que el estado natural de la persona era el de esposo, padre, etcétera, etcétera. Esto en el 77. También otro y de tal, cogido también de refranes, de tal palo, tal astilla. Que indica que los palos, que serían los padres, producen astillas pues de la misma madera, del mismo talante, de las mismas convicciones. Es decir, cuando los hijos se parecen a los padres. Aunque, según cuando se diga y de quién se diga, lo podemos coger en un contexto malo, despectivo o laudatorio. Oh, mira, ese niño, claro, oye, de tal palo tal astilla, su padre ya fue... O al revés, ¿qué dices? Que su padre estuvo en la cárcel 3 veces, hijo, de tal palo tal astilla. O de padre gato, hijos michinos, que también se dice. Bueno, aunque luego hay otros que se quejan también de esta herencia que la sociedad les quiere dar solo por haber nacido en una familia, poniéndoles ya el peso de todo lo malo que pudieron hacer sus progenitores, y que él se sacude y dice, oiga, que yo no tengo nada, venga, que fue mi padre, este soy yo. O lo que, como decían los hebreos quejándose,
Dice, nuestros padres comieron las agraces, y nosotros sufrimos la dentera, como diciendo, los pecados que cometieron nuestros padres los estamos nosotros pagando ahora. Y otro, este es sobre, de tal palo tal astilla, lo hizo sobre la incredulidad religiosa, los incrédulos que no creían, algo que Marcelino, creyente fervoroso, no le entraba en la cabeza, que pudiera haber gente que no metiese su vida por los rieles del catolicismo y de la tradición. Otro también, la Montalvez. La Montalvez, refiriéndose a una aristócrata madrileña en cuya persona aprovecha para criticar y vilipendiar pues a todo lo malo que tiene la aristocracia, como cualquier otra clase social. Todas tienen cosas buenas y cosas malas, y él pues ahí incidía en una crítica mordaz sobre la aristocracia madrileña. Y vienen las grandes obras que más le han ensalzado y puesto en candelero a Pereda, que son Sotileza, que es una manera pueblerina de decir sutileza. Sutil, en el buen sentido, precioso, delicado, armonioso, que llamaban a una chica de pueblo, pero que era un encanto. Y sus compañeros, o en su pueblo, en su comarca, en vez de llamarle sutileza, le llamaban sotileza, como apodo, sotileza. Y él lo coge para dar título a esta novela, que no es ni más ni menos que una auténtica epopeya del Cantábrico. Del Cantábrico. De tantos pueblos de la costa que tenían que ganarse el sustento en el mar, en el Cantábrico, en el feroz Cantábrico. Un mar que puede llegar a tener olas de 6 y 7 metros y más. Y había que salir a bregar con él, a sacar el sustento para sus hijos. Era una auténtica lucha. Por un día bueno que venía de otros dos malos. Y lo más temido, esa tormenta que casi muchas veces de forma inesperada y reducida, pero mortal, que es la llamada galerna. La galerna, un fenómeno de movimiento del mar que podéis mirar y consultar ahí, especial por su virulencia, con las barcas de pescadores que tenían entonces, que muchas eran todavía barcas de remos. La galerna. En estos pueblos se hizo una especie de sistema de salvamento a base de lanchas rápidas llevadas por remeros muy entrenados, los más fuertes y jóvenes del pueblo, para ir a socorrer un posible naufragio que hubiera sucedido a pocas millas de allí y de que les había llegado constancia, y poder recoger a estos remeros que son iban en las que luego se han hecho famosas traineras. Hoy todavía ya se ha convertido en una competición deportiva, carreras de traineras entre los de una población y otra población, compitiendo también con la comarca con la región de Levante, de su Levante, que sería las provincias vascongadas, y también supongo que con algunas de Poniente, que serían las de Asturias. Y hay una clasificación, lo mismo que si se tratara de una competición de fútbol o algo así. Traineras, hoy tal, esto es contra tal, porque hay piques o hay confrontaciones individuales, trainera contra trainera, tal pueblo contra tal otro, como una liga.
Bueno, pues estas eran las que en aquel tiempo tenían que salir en socorro de esto. Y Pereda describe de una forma maravillosa lo terrible de aquellas situaciones. El furor del mar Cantábrico. Nadie como él lo ha conseguido, especialmente en esta novela, en Sotileza. Y luego, en tierra adentro, ya no en el mar, está esta otra novela, Peñas Arriba. Si has estado por Santander, la mejor, o por Cantabria, el mejor resumen es mar y montaña. Y la palabra montaña, ya os he dicho en alguna ocasión, que se ha afincado en esta tierra. Se ha hecho nombre propio, y decir la montaña es referirse a Cantabria. Trata de un mozuelo madrileño de antecesores cántabros, que va desde la capital a la tierra de sus antepasados, y allí empieza pues echando en falta todas las comodidades de su Madrid, las distracciones, aburrido, pero poco a poco la gente, el paisaje, la montaña, le va entrando en el corazón y se va apoderando de él. Y en esta batalla que al final ganará en la montaña, se dan cuadros y descripciones maravillosas de la montaña santanderina. Muy curioso que Pereda utilice, cuando hace hablar a la gente, utilice unas palabras que son giros y vocablos dialectales, que solo se utilizaban, localismos, que solo se utilizaban allí. Yo he tenido personalmente la ocasión de ver, no en la propia Cantabria, sino en una tierra limítrofe, aunque sea de la provincia de Burgos, pero muy unida ya al Valle del Pas, como que ellos mismos se consideran como pasiagos, que es así como se llaman los Valles del Pas, y tienen estos habitantes, cabañas aisladas, cada cabaña de piedra, muy típica, rodeada de sus prados, no muchos, y allí aguantaban largos inviernos de 3 o 4 meses sin poderse mover. Aquello configuró una sociedad muy especial y una incomunicación real con el devenir de la modernidad en otros pueblos, en las llanuras y en todo esto. Te estoy hablando de la región de las Machorras, o de las Mazorras, que se llaman también con otro nombre sinónimo, similar, en las inmediaciones del pueblo famoso de Abolengo, Espinosa de los Monteros. Yo tuve la ocasión, recorriendo aquellas tierras, cuando iba andando, de haber pasado el día casi entero con un paisano de aquellos. Y para mí fue una experiencia inolvidable. Cumplía sus años. Y dije, bueno, pues mira, yo he venido a aprender de esta gente y maravilloso. Gran conversador. Utilizaba un vocabulario sorprendente. De una frase de 7 palabras, decía 3 que yo no había oído en mi vida. Mi sorpresa fue cuando más adelante, después de haberlas grabado, fui al diccionario y estaban todas. Y yo dije, no, este señor no habla raro. Este señor está hablando con todo el diccionario o con el 90% del diccionario. Cosa que nosotros ya solo hablamos con un 10% del diccionario. Hemos reducido muchísimo
el vocabulario. Y era interesantísimo. Las palabras, los giros. Una maravilla. Me quedé impactado. En Google seguramente que encontrarás, no sé, con el epígrafe vocabulario pasiego, o vocabulario de las mazorras o machorras, y encontrarás palabras preciosas que tienen que ver con nuestra querida lengua castellana. No en vano se dice que nació allí. Nació en la zona de la Bardulia, en el norte de Burgos, límite con Santander. Y allí parece ser que todavía estos señores conservaban sus esencias que, como todos se han bajado a vivir a la llanura y han abandonado sus barracas, que ya solo, ahora ya con una buena carretera, en un cuarto de hora suben, sacan al ganado, luego por la tarde suben otra vez y ordeñan, etcétera, pero ya no tienen que estar allí. Bueno, esto como un poco homenaje a la tierra de Pereda. Alguno dirá, sí, y también a la de usted. Pues hombre, sí, me has pillado. También era mi tierra, aunque yo era un poquito más de la montaña, digamos, más civilizada, la que siempre había estado en los pasos entre la meseta de Reynosa, siempre había estado más aireada de la modernidad, incluso hasta haber instalado allí grandes industrias. Bueno, chicos, hasta aquí Pereda, José María de Pereda. Murió ya muy mermado, murió mermado. Un localista que desde su lugar ha logrado trascender al mundo entero. Hasta luego.